ojos trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra estos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el lindo Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el lindo Dios. Familia de la fe, nada podemos conquistar si no oramos. La oración es lo que nos permite seguir extendiendo los territorios. Entonces, la oración forma parte vital de la vida de un creyente. Permítame cuestionar algo. Si un creyente no ora, me permito dudar de que sea un creyente, porque la oración es en nuestro lenguaje con los cielos. La oración produce una atmósfera. ¿Te acuerdas que cuando Jesús pasaba horas orando y salía de ese tiempo de oración, salía cargado de una atmósfera de milagros, de revelación, de autoridad, de discernimiento? Cuando tú oras, produces una atmósfera a tu alrededor, y esta atmósfera está cargada de eso mismo, de un discernimiento, una fortaleza interior, una mayor unción en tu vida, pero eso lo produce la oración. La oración te da acceso al mundo sobrenatural. Por eso es tan importante que tú puedas dimensionar la importancia que como creyentes tenemos que desarrollar para orar. Cuando la persona deja de orar, la tentación crece. ¿Me están siguiendo? Cuando la oración mengua, la tentación crece, porque necesitamos orar y mantenernos orando. Y uno de los errores que quiero corregir en esta noche es que oramos mal, y como oramos mal no recibimos, y es lo que está en Santiago 4:2. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Óigame, no tienen porque no piden. Pero cuando piden, no reciben porque piden mal, con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, hay un error al orar, al no conocer cuáles son las promesas de Dios, o al no orar de acuerdo a lo que la palabra dice. No obtienen porque no piden, o cuando piden mal. Entonces, por eso quiero enseñar esta serie de la oración, para que tengamos oraciones contestadas. ¿Cuántos quieren oraciones contestadas? ¿Cómo orar de una manera que Dios conteste esa oración? Entonces, la serie se llama La Oración. Es la serie, el título grande, pero hoy voy a enseñar 3 pasos para una oración efectiva, porque vamos a seguir hablando de la oración, pero hoy 3 pasos para una oración efectiva. Los voy a dar, los 3 pasos.
Conocer la voluntad de Dios, que es la parte que hemos venido desarrollando. Conocer su voluntad, permanecer en su voluntad y hacer su voluntad. 3 pasos que vamos a tratar hoy de desarrollar. Conocer su voluntad. Cuando tú conoces la voluntad de Dios para tu vida, entonces ya tú sabes qué orar. Hay un versículo muy conocido por todos nosotros cuando dice Oseas 4:6: pues por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, porque no conocían la voluntad de Dios, entonces no sabían cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Te explico. Hace muchos años atrás yo estaba cruzando una temporada muy difícil en mi economía, mis finanzas, y yo tomé la decisión, mi voluntad, de irme para Estados Unidos. Me presenté a la embajada con mi esposa y mis 2 niñas están muy pequeñas. Familia, me presenté porque mi voluntad era que yo tenía que irme para Estados Unidos a trabajar, pero la visa me la negaron. Me frustré, me sentí mal, me pareció que Dios no me escuchó. Si yo había pedido, yo quería irme para Estados Unidos porque Dios no me abrió esa nación. ¿Qué hubiera pasado si yo insisto en hacer mi voluntad y me voy por el hueco? Agarro a mi mujer y mi hija, vámonos por Salvador, por Guatemala, pasamos caminando 2 meses por Trocha, allá llegamos porque yo sé que esta es mi voluntad. Primero, no sé si hubiera llegado. 2, no sé qué hubiera pasado en el camino. 3, y si hubiera llegado, qué hubiera pasado conmigo. Gracias a Dios, Dios cerró la puerta, porque esa no era la voluntad de Dios para mí, aunque en ese momento yo no lo entendía. La voluntad que Dios tenía para mí era otra. ¿Y cuál era su voluntad? Que yo fuera uno de sus ministros en esta ciudad, que yo le sirviera a Él acá a tiempo completo, que yo fuera apartado para estar en el altar. Gloria a Dios, la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, no la mía, no la mía. Pero el no conocer su voluntad me llevó a mí a perder una platica que me hacía mucha falta. Entonces, ¿por qué oramos y no recibimos? Porque oramos mal y pedimos mal. Esa no era la voluntad. Yo tenía que haber, antes de emprender este proyecto, ¿es tu voluntad? Recuerdan que ya sabemos cómo orar para escuchar la voz de Dios. Señor, ¿cómo hago para escuchar? Mi hijo lo explicó muy bien hace 8 días. Bueno, ayuno. Ya cuando los veo ya pesaditos, ¿por qué no ayunas más? Para escuchar la voluntad de Dios. Porque puede ser esto lo que yo quiero, pero es lo que tú quieres para mí, es lo que tú has preparado para mí más adelante, porque yo no lo conozco, pero tú sí. Entonces voy a ayunar para saber si es la voluntad de Dios. Mi esposa explicaba que la voluntad de Dios viene cuando leo la palabra. ¿Qué es lo que decía? Arden en envidia, se mueren, se matan, pero piden cosas que no son, porque no conocen la palabra. La voluntad de Dios está en la palabra. Cuando busco personas sabias que me den un consejo oportuno para esa decisión. Esto es lo que puedo hacer, y tal vez esa persona sea la que Dios envíe para hablarte acerca de su voluntad. Cuando viene paz en esa decisión. Familia, para orar efectivamente debemos buscar primero la voluntad de Dios. Tiempo atrás, pues antes de conocer a mi esposa, ya saben, yo comencé una relación tóxica, pero yo decía, es mejor solo que mal acompañado. No, es mejor solo. ¿Qué fue lo que yo dije? Es mejor mal acompañado que solo. No, pero lo que yo quería decir, que yo decía en ese momento, es mejor estar mal acompañado que estar solo. Es que sí ve que. Y yo me sentía tan solo que yo decía, es mejor estar mal acompañado. Y me metí en una relación tóxica terrible. Pero era mejor estar mal acompañado, porque esta soledad me golpeaba tan fuerte. Sobre todo los festivos, que uno, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Yo llamo, tío, ¿qué está haciendo? Y yo llamar al tío, ¿qué está haciendo? Hagamos algo. Es mejor mal acompañado. Pero no era la voluntad de Dios.
Pero yo me metí en esa relación porque era mi voluntad. Y esta relación me costó 2 años largos de tormento y pérdida de tiempo. Yo no sé, cuando llegue al cielo le pregunto al Señor, porque yo un domingo en la noche salí para donde ella a visitarla en la noche, un domingo en un aguacero, y me he pegado una chocada. Nunca me he chocado en la vida. ¿No será que Dios me está hablando ahí? Tal vez. Pero era mi voluntad y yo traté. Pero hubo un momento cuando yo rendí mi voluntad a querer hacer su voluntad y entregué esa área. Y Señor, no quiero hacerlo como yo estoy intentándolo. Voy a rendir. Tuve que ayunar, tuve que pedir consejo, pero luego vino la palabra de Dios: no es la persona para ti. Y terminé esa relación tóxica. Y después de los meses apareció la mujer de mi corazón, que si yo volviera a nacer, la volvería a elegir, porque es la voluntad de Dios la que Dios tenía para mí, iglesia. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que para orar tenemos que conocer primero su voluntad. Y su voluntad viene cuando, ya expliqué eso, cuando tú quieres escuchar la voz de Él. Mira lo que dice Jesús en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz. Jesús está hablando. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, se supone que lo normal es que escuchemos la voz de Jesús. Y lo que me llama la atención es que Jesús nos compara a nosotros como ovejas. Tengo una oveja, Aleja, tráeme la oveja que tengo por allá. Y me llama la atención mucho esto, porque cuando yo miro qué es una oveja, porque yo, y mis caballos briosos, fuertes, oyen mi voz y me siguen. No. Y mis águilas que tienen una visión desde larga distancia y son impetuosas. No. Mis ovejas, familia, qué triste. Una oveja que tiene garras, tiene colmillos, tiene una caparazón peligrosa. No, una cosita. El Señor nos compara a nosotros como ovejas. La oveja es un animal frágil. Es un animal dependiente. Tráeme esa oveja, tráemela para acá arriba. Es una oveja, no es chipar. Él cree que se va a caer. Esta ovejita, yo les digo la verdad. Este perrito, que es una oveja hoy, listo, con los ojos de la fe. Cuando la vez pasada lo tusamos, eso sí que es feo. Quítele a una lana, a una oveja la lana, ¿cómo queda? Familia, así somos. Uno es porque pone ropita y se organiza un poquito, pero somos ovejas. Son dependientes, no tienen armas naturales de defensa. Somos frágiles. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mira, si una oveja cae en un zarzal o en un alambrado, ahí se queda. No hay forma de que se salga, porque es tan dependiente. Entonces es importante la manera como Jesús nos ve a nosotros. Y me llamó mucho la atención este estudio, que te lo quiero leer, acerca de qué tipos de ovejas hay. Ustedes dicen: yo soy esa. No, yo tengo 2 de esas. Hay como 6. Usted se va identificando. No levante la mano para que no sea muy expuesto. Tipos de ovejas en lo natural, ¿cierto? Están las que se adelantan. Estas ovejas, el pastor les pone una piedra amarrada en la pata izquierda. En la pata izquierda trasera, para hacer su caminar más lento hasta que aprenda
a caminar al paso del rebaño y al paso del pastor. Están las ovejas que se retrasan. A estas el pastor les da un golpecito en la cabeza o le amarra de otra la pata para que aprenda a ir al paso y no se quede atrás y aprenda a mantenerse en el redil. Están las rebeldes. A esta el pastor les da golpes detrás de la oreja, o sea, en la cabeza. Están las contenciosas, y es cuando dos ovejas pelean entre sí y el pastor las amarra pata con pata por un tiempo hasta que se den cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a convivir juntas. Voy a amarrar como a 28 hoy acá. Están las que buscan pastos ajenos. Estas son las que saltan de redil y redil buscando pastos en lugares ajenos, y el pastor le echa aceite amargo a ese pasto ajeno para que ella aprenda a mantenerse en su redil. O sea, hay un pasto verde, palabra, revelación, discernimiento, sanidad, liberación, pero quieren saltar a otro redil. Entonces yo les voy a echar veneno para que aprendan. Están las que se extravían. Son las ovejas que se alejan tanto del redil. ¿Ha visto que a veces no las vuelve uno a ver y vuelven por allá los 2 meses? El pastor, para traerlas al redil, les coloca un manto sobre su rostro para traerla de nuevo al redil y la suelta en el redil. Está hablando de Jesús, que es el pastor, lo que él hace cuando la oveja se le está yendo. Están las inconstantes. Estas tienen de todo un poco. Se adelantan, al otro día se atrasan, se rebelan contra el pastor, contienden, pelean, pierden el camino, se llevan otras atrás para que les sigan a otros lugares. Cualquier parecido con la realidad. Esto es Netflix, le digo. Con esta oveja, venga para acá. Con esta oveja, venga. Mire que es que se quiere ir. Con esta oveja que es así, que va, que viene, que se queda, que se salta, que va, el pastor la toma a la ovejita y con un mazazo le rompe una pata. Vamos a hacerlo. A esa oveja el pastor le da con mucha fuerza, de modo que le quiebra el muslo. Luego la venda y la entablilla con amor, pero la entablilla de tal modo que los huesos no se unen correctamente para que quede coja. Y están las ovejas maduras. Son las que contra viento y marea permanecen en el redil. Van al paso del pastor, no se extravían, no son rebeldes, no son inconstantes. Y son las que están acá esta noche, iglesia. Amén. Cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, también hay que entender que hay diferentes tipos de ovejas. Pero ¿se acuerdan de Jacob? Era una oveja que cuando nació quería adelantarse a su hermano. De hecho se adelantó. Que cuando creció engañó a su padre para usurpar la bendición. Que se disfrazó como su hermano Esaú, que quería siempre como tomar ventaja de todo. ¿Sabes qué hizo el Señor? Le quebró una pierna. ¿Se acuerdan? Como están mirando como que no. Mire Génesis 32:25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Jacob quedó cojo para siempre. Porque hay ovejas que hay que tratarlas, que nos trata así el Señor a veces. Familia, tal vez no estemos cojos físicamente, pero a veces hemos recibido unos mazazos que Dios permite en su amor y misericordia para no
que no nos perdamos del propósito grande que Dios ha establecido para ti y para mí. A veces es necesario este golpe en la cabeza para que vuelvas al redil. A veces yo veo que son creyentes oncemesinos y en diciembre se me desaparecen, pero vuelven en enero aporreadísimos, pero vuelven al redil. O sea, ¿cómo orar? Conociendo la voluntad de Dios, no saliéndonos del redil, permaneciendo junto a Él. Le das un aplauso al Señor por eso, iglesia. Conociendo su voluntad. Yo sé que a veces pasamos por momentos duros en la vida, pero familia, a veces Dios permite eso para que vengas al redil. O alguien de pronto estando en Cartagena tomando jugo de naranja, está pensando: uy, tengo que buscar a Dios, voy a conectarme con la iglesia. Es cuando viene algo duro, a veces difícil, cuando decimos: necesito acercarme a Dios. Número 1, voy a orar más efectivamente si conozco la voluntad de Dios. Número 2, cuando permanezco en su voluntad. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Mira, oraciones efectivas cuando conocemos la voluntad, pero cuando permanecemos en su voluntad. Pidan lo que quieran y se les concederá, si permanecen en mí. La palabra permanecer en el original es una palabra que usamos hoy en nuestro español, que es hotel. Un hotel es un lugar donde permanecemos. Esa es la palabra que sale de ahí, del original de si permaneces en mí. Significa hospedarse, pernotar, mantenerse o tener una comunión ininterrumpida con tu Creador. Permanecer es eso. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita, dice el que habita, permanece, se hospeda, se queda, se mantiene al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. El que habita. Otra versión dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. La cobertura de los cielos viene sobre un creyente que habita en su presencia. No el que visita, sino el que habita dentro, permanece en su palabra. ¿Y sabes qué viene? Viene una cobertura. Viene una cobertura que está en el Salmo 91, que es un salmo que Dios me regaló este mes para estar orando todos los días. Dice el versículo 3: solo Él puede librarte de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas. Pero esto viene porque habitas en su presencia. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni peste que aceche en la sombra, ni plaga que destruya a mediodía. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, porque tú habitas en la presencia del Todopoderoso. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, iglesia. Dale el aplauso al Señor por eso. Pero aclaro, es cuando habitas en su presencia, moras bajo su presencia, estás viviendo allí. No cuando visitas, sino cuando permaneces en su voluntad. Entonces, la oración efectiva viene cuando conozco su voluntad. 2, cuando permanezco en su voluntad. Y 3, y termino, cuando hago su voluntad. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí, familia? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba y sus deseos. Familia, quiero aclararte algo. El pecado es una alegría falsa. El mundo y sus deseos terminan. Eso se termina. Y ese placer momentáneo que da el pecado es muy liviano, es muy ligero. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanecerá para siempre. Él y sus hijos y los hijos de sus hijos serán de bendición, tendrán bendición, caminarán bajo bendición. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el pecado es una alegría instantánea. Quiero contarte la historia que muchos ya saben, la historia del hijo pródigo. Jesús nos contó esta historia en Lucas 15:11 y está hablando de un padre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor le reclamó la herencia en vida. La herencia es todo lo que un padre trabaja en su vida para dejarle a sus hijos. Y este hijo en vida le pidió la herencia. El hijo menor, al recibir este dinero, él sale y se va a otro país con todo el dinero que su padre le había dado como herencia, y se va para otro territorio, y el hombre empieza a vivir despilfarrando el dinero en fiestas, en mujeres, en trago, en licor, y el mundo pasa y sus deseos. Todo terminó. Al hombre se le acabó el dinero, se le acabó todo lo que tenía, y entró en una situación tan caótica que quería comerse la comida de los cerdos. Familia, ¿qué come un cerdo? Y este hombre quería mandar la mano ahí, sacar una cucharada de eso. Mira a qué grado degrada el pecado. El pecado degrada. Y el hombre quería comer la comida de los cerdos. Pero dice Jesús que él volvió en sí. Di conmigo, él volvió en sí. Él volvió en sí. Y recapacitó. Lucas 15:17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco que me llame tu hijo, trátame como uno de tus siervos. Este hombre volvió en sí. Familia, vivir desconectado de Dios es ilógico, irracional, tonto y estúpido. O sea, no tiene sentido. El mundo y sus deseos pasan. Por mucho que Salomón, después de haber vivido todo lo que el mundo da, dijo: todo es vanidad de vanidades. O sea, no te sacia, el mundo no te sacia, no te completa. Lo que el mundo da es comida de cerdos. Lo que el mundo da es comida de cerdos. Eso no te va a llenar nunca. Cuando tú y yo nos sentimos lejos de Dios, adivina quién fue el que se movió. Nosotros. Dios ha estado siempre en el mismo trono de gracia esperándonos, como pasó con este hijo, porque Dios está tan cerca de ti como tú deseas estarlo de Él. Este hombre había perdido todo lo que tenía, lo había derrochado, y él volvió en sí. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Y regresa a su casa, donde su padre, pensando: voy a llegar a donde mi padre, le voy a decir: padre, yo no soy digno de que me llames tu hijo, yo todo lo perdí, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus siervos. Y cuando él venía a su casa, Lucas 15:20, con esto estoy terminando. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio, seguramente es él, lo vio desde lejos, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra ti, no merezco que me llames tu hijo. El padre ni escuchó, porque el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en su dedo, pónganle un calzado en sus pies, traigan un ternero gordo, hagamos una fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y empezó una fiesta. Y eso pasa cada vez que tú vuelves al Señor.
hay una fiesta en los cielos, hay una restauración que Dios desata, ángeles son activados a tu favor. Esto es lo que ocurre. Esto pasó con John. John volvió en sí. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Y volvió a casa. Cuando él estaba pasando por la iglesia, el padre estaba mirándolo. Es John, es él. Tráiganlo, lo voy a cambiar, lo voy a restaurar, lo voy a bendecir, lo voy a restaurar, porque estaba muerto pero volvió. Familia, ¿me están escuchando, iglesia? Dios es bueno. Dios es bueno. Hacer su voluntad es bueno. Obedecer su palabra es bueno. Dios es un Dios bueno. El mundo y sus deseos pasan. Familia, no sirve. ¿Tú crees que a mí me sirvió haber salido con Talía, Natalia París? No me interesa ya. Estoy feliz con mis 4 mujeres. Me siento pleno. Me siento completo con lo que Dios ha hecho en mi vida. Familia, Dios es bueno. Hacer su voluntad es lo mejor que tú puedes hacer acá en la tierra. Me acuerdo de niño, un trauma que yo tenía de niño era que mi mamá me obligaba a tomar emulsión de Scott, esa que ni baja. Tómesela, una cucharada, eso se me quedaba aquí atravesado. Que para que sea inteligente, yo ya ese pescadito que salía, eso es una cosa horrible. Usted no sabe la maravilla. Bueno, y luego me torturaba porque ella me decía, yo no he contado eso, jugo de remolacha y zanahorias, tómese lo que eso es sangre, mijo. Era horrible hasta que descubrí la aguapanela con leche. Yo dije, Dios es bueno. Ya eso quedó atrás en mi vida. Ya era aguapanela con leche. Yo estaba tan feliz de que existía la aguapanela con leche. Yo reprendo la emoción de esto. Cuando yo reprendo ese espíritu inmundo ahí, eso jamás me gustó. Pero la aguapanela con leche, es una bendición. Pero familia, cuando encontré el Milo, no, eso no se compara con nada. ¿Qué te estoy queriendo decir? Dios es bueno. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Él es un Dios bueno. Hacer su voluntad es lo mejor. Cuando el padre ve al hijo, dice, traigan la mejor ropa para vestirlo. Escúchame, el padre no estaba enojado, pero que hiciste sinvergüenza con todo lo que yo te di. ¿Cómo que lo derrochaste? ¿Cómo hace que lo perdiste? Cuando tú vienes a Dios, nunca vas a encontrar un juicio, sino misericordia. Misericordia. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho mucho daño, Dios te ve con ojos de misericordia y dice, pónganle la mejor ropa que haya, porque ese es el hijo mío que estaba afuera, que ha regresado a casa. Además, escucha, le puso un anillo en su mano. ¿Sabes qué significa eso? Él había derrochado toda la economía que tenía. En el tiempo de la Biblia, con los anillos se hacían negocios. Era como con lo que se sellaba el negocio. Y el padre le estaba entregando un anillo de nuevo a su hijo, diciéndole, te entrego una tarjeta de crédito ilimitada, porque yo confío, yo restauro, yo transformo, yo renuevo a mi pueblo y a mis hijos. Le estaba entregando de nuevo lo que él había perdido. Prepárate, porque donde perdiste, Dios te va a restaurar 7 veces más, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la iglesia dice, ponte sobre tus pies, da un aplauso fuerte al Señor, iglesia. ¿Cómo vamos a orar? Conociendo su voluntad. Familia, conoce su voluntad, búscala. Ya hemos predicado eso. Permaneciendo en su voluntad. Si mis palabras permanecen en ti, pidan todo lo que quieran. Eso es una tremenda promesa. Permaneciendo en su voluntad, haciendo su voluntad. Porque lo demás pasa, pero hacer su voluntad te hace permanecer para siempre.
Así que en esta noche dile: Señor, yo sé que tú eres bueno, Señor, y quiero hacer tu voluntad, quiero permanecer en tu voluntad. Y yo te pido que en esta noche, Padre, tú guíes cada paso, porque tu palabra ha declarado que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y yo quiero seguirte. No quiero tomar decisiones de lo que yo quiero. Yo quiero hacer tu voluntad, obedecer tu palabra, ser guiado por tu voz, Señor, en mi matrimonio, en mi casa, en mis negocios, todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos lo recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Iglesia, y la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. Y dile al Señor: yo quiero ser tu oveja, Señor. Yo quiero escuchar tu voz y yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Yo quiero ser obediente. Quiero ser la ovejita que tú quieres que sea. Así que hoy decido rendir mi voluntad a ti. Decido, Señor, ser como tú quieres que sea, en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendecimos esta noche con rendición en el nombre de Jesús, y declaramos que tú eres la oveja de Dios y que tú escuchas su voz y que tú le sigues. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, te bendecimos y te amamos. Amén. Dios les bendiga. Tu verdad que me dio la libertad, libertad que pagaste tú por mí. Fue tu cruz, la cruz de libertad.
vaya